Amén. Saludos acá de las tablas a la Iglesia Bautista Betel, a los jóvenes de Betel. Saludos al pastor Giovanni, a ambos hermanos David. No sé cómo distinguirlos más que el alto y el guapo, no sé qué más decir. Saludos al hermano Juan. Todos ustedes los conocimos en el campamento del hermano Booth, y pues estamos gozosos que podemos traerle la palabra en esta mañana. Antes de traer el devocional, me gustaría decir o contarles un poquito de mi testimonio, sabiendo que los he conocido en cara a muchos de ustedes jóvenes, pero no necesariamente hemos podido platicar o conocernos más al fondo. Pero yo me llamo Jonathan Williams. Soy nacido mexicano porque soy tercera generación misionero. Mi abuelo fue a México en el 1965, mi papá en el 1979 regresó a México, y pues yo en el 88 nací ahí en México. No estoy tan viejo, pero ya me están saliendo las canas, amén. Y pues doy gracias a Dios que toda mi vida ha sido apegada al ministerio. Todo lo que yo he conocido es la iglesia y la palabra de Dios, y los errores que he cometido han sido por mí mismo y no por la situación en que yo nací o que yo crecí. Y pues doy gracias a Dios que a los 6 años yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y a los 9 años fui llamado a predicar, y a los 11 años prediqué mi primer mensaje. Y no toda la vida ha sido rosas. A lo mejor un día les contaré lo demás de mi testimonio y las áreas donde le he fallado a Dios. Pero por el día de hoy siento que en cuanto al testimonio, brincar un poquito a lo que es el año 2010, y fue ese año en que Dios me trajo acá para Panamá. Fue ese año que Dios me llamó para acá, y 3 años después de haber estado tratando de juntar fondos en Estados Unidos y en México, Dios me permitió llegar aquí en febrero 27 del 2013 aquí a Panamá, y a predicar la palabra primero en Chorrera, luego en Ucú, y ahora aquí en las tablas. Y estamos como sembradores de iglesias, tratando de establecer más iglesias. Ahorita mismo estamos estableciendo una obra en Tortí de Chepo. Estamos estableciendo una obra en Altos Palmar, de lo que es la comarca Nove Buglé, del lado Buglere, del lado de Boca de Toro. Creo que el distrito se llama Santa Catalina, y hay una gente bajando de esa área para escucharnos predicar. Y tenemos un joven bueno, ya está casado, pero tenemos un hermano que está predicando en el mismo pueblo de Altos Palmar, y bajan para que les podamos apoyar con comida cuando no hay, y bajan para bautizarse los que han sido salvos. Entonces estamos teniendo buenos éxitos ahí, y pues doy gracias a Dios que aquí también la obra en las tablas, aunque un poquito frenado por cuarentena, pues pronto seguiremos con lo que es la obra aquí en las tablas, y eso de Tortí de Chepo también. Y pues hemos hablado mucho con el pastor Giovanni en cuanto a un día pudiendo ir por allá, y a lo mejor hasta alguno de ustedes estar apoyándonos en la obra de Chepo. Y sé que pronto se va a cumplir, sé que pronto Dios va a hacer lo necesario para ir para allá. Actualmente tenemos hermanos en Pacora, que son familia de los hermanos de Tortí, y entonces estamos emocionados que se quite esta mugre cuarentena para poder ir para allá, conocerlos a ustedes más, y poder ojalá y poder invitarlos a ir con nosotros al pueblo de Tortí para evangelizar y para predicar la palabra de Dios. Y pues yo les invito en esta mañana a que abran su Biblia al libro de Primera de Timoteo. Estén orando por mí, hermanos. La razón que estoy haciendo esto en viernes en la mañana, en vez de
en vez de más pronto en la semana, lo estaba planeando hacer el miércoles. Como ustedes pueden ver, me quemé medio feo la semana pasada y por eso ando un poquito atrasado con lo que es el devocional que el hermano David me ha pedido. Pero gracias a Dios ya va sanando. Lo único que estamos preocupados es que no se infecte ninguna de las heridas. Amén. Pero vamos a ver el libro de 1 de Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 4 y vamos a estar leyendo el versículo 12 al versículo 16. Y yo sé que este pasaje ya se ha tocado varias veces por otros que les han dado enseñanza, que les han predicado, pero esto es a donde Dios me trajo y esperamos ser una bendición. Perdón. El libro de Primera de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí estamos viendo Pablo, un viejo en la fe, un viejo en edad, hablando a alguien que era como hijo para él, a Timoteo, que era joven. Pero aparentemente a lo que podemos ver no era bebé, no era creyente, no era un bebé creyente, sino que había estudiado bajo Pablo, había aprendido bajo Pablo y ahora estaba emprendiendo su ministerio, pero como un joven en su edad. Y Pablo le avisa a Timoteo y le dice: hey, que no tengan en poco tu juventud. Y vamos a hablar de esto en esta mañana. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Y vamos a ver eso y vamos a dar un corto mensaje. El hermano David me dijo que antes que tuvieron problemas con WhatsApp, que era como 15 minutos, que ahora me podía dar hasta 3, 4 horas, no importaba. Pero conociendo a los jóvenes voy a tratar de mantenerlo así mismo como 15, 20 minutos. Si me prestan su atención, eso es lo que vamos a hacer en esta hora y esperamos ser de bendición para ustedes. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta mañana. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti rogándote, Señor, que nos dejes ser una bendición a los jóvenes de la Iglesia Bautista Betel ahí en Panamá, Señor. Dios, que podemos ser que les podemos dar fuerza a ellos en estos momentos de que estamos pasando lo duro, Señor, aquí en cuarentena, Señor, que podemos ver la luz al final del túnel, Señor, y que podemos saber que pronto vamos a estar evangelizando en la calle de vuelta, Señor, extendiendo tu palabra por todo el mundo, así como tú lo has mandado. Dios, te damos gracias que nos has cuidado. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Derrama tu poder sobre nosotros en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Aquí vemos en el libro de 1 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 12 al 16, que Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Y quiero notar unas cosas y quiero ver ahí en el mismo versículo, antes de tomar tres ejemplos de lo que era jóvenes que tenían fe. Pero quiero notar aquí en este mismo pasaje lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice: si no sé ejemplo de los creyentes. Ahora, muchas las veces como jóvenes, y yo que era joven, que todavía me siento joven, tomamos estos versos y decimos: nadie debe de pensar menos de mí porque yo soy joven.
Y la realidad que no vemos es que muchas las veces no es que gente nos tiene en poco porque somos jóvenes. Gente nos tiene en poco porque no estamos siendo un ejemplo como cristianos a los demás en cómo actuar y cómo ellos pueden un día llegar a creer el evangelio, porque nosotros estamos actuando fuera de la forma que Dios nos ha mandado. Y esta es la cosa, que cuando Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, está diciéndole en forma de, mira, para que tú puedas prosperar, para que la gente te pueda respetar, tú tienes que poner el ejemplo a los demás. A lo mejor eres joven, pero no tienes excusa porque tú has crecido en el evangelio, tú conoces el evangelio, tú sabes del evangelio. Y luego dice, no descuides el don que hay en ti. Dice, hay cosas en ti que tú tienes que ver, que tú tienes la ventaja que otros no tienen. Tú necesitas ser el que asegura que nadie tenga en poco tu juventud. No es que alguien te está faltando el respeto. No es que alguien te está mirando como joven. Eso pasa y lo sabemos. Pero muchas las veces un joven quiere actuar inmaduramente y luego quiere que todos lo respeten, y así nunca va a pasar. Como jóvenes necesitamos asegurar que nadie tiene en poco nuestra juventud, siendo maduros en nuestra fe y siendo un ejemplo a los demás. Y yo les animo en esta hora, si usted quiere que nadie tenga en poco tu juventud, entonces tú mismo no tenga en poco tu juventud y sea maduro en tu forma de ser, para que otros puedan ver tu ejemplo. Y noten el ejemplo que da. El ejemplo de los creyentes. En palabra tienes que saber la palabra de Dios. En conducta tienes que saber cómo actuar. En amor, no estar bochinchando y malechando a los demás, sino animándolos en amor hacia ellos. Espíritu, fe y pureza. Esas cosas son las cosas importantes a nuestra fe. Y si usted quiere el respeto de los demás y no quiere que tengan en poco tu juventud, necesita ser ejemplo en esas cosas. ¿Es duro? Claro que es duro. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero todavía estamos sirviendo a un Dios de imposibilidades, un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y si tú crees que Él no te puede ayudar a pasar estas pequeñas cosas en tu vida, no porque son pequeñas para ti, sino son una facilidad para nuestro Dios. Y les animo para que nadie tenga en poco tu juventud, sea un ejemplo a los demás. Ahora, quiero notar también el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 15, y así dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo les animo en esta hora, si usted quiere ser un joven que no tiene por qué avergonzarse, si usted quiere ser un joven que nadie le tenga en poco su juventud, si usted quiere ser ese joven, esa jovencita que los demás admiran, usted tiene que saber esa palabra de verdad. Esa palabra de verdad la tiene que guardar con diligencia en su corazón. Tiene que procurar con diligencia saber esa palabra de verdad para que lo puedas aplicar a tu vida, para que en tu vida puedas ser un ejemplo a los demás y nadie tenga en poco tu juventud. Que no sea nuestra falta de madurez la razón que gente tiene en poco nuestra juventud, que sea sus propios pensamientos obstinantes y su mala manera de ser, que sea la culpa que ellos nos tengan en poco y no nosotros mismos. Es importante ver que en la Biblia es interesante que hay muchos ejemplos. Yo nomás voy a tomar 3. Pero hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo jóvenes, así como Timoteo, sirvieron a Dios y se quedaron fiel en el camino ante Dios. Y algo que es notable, que estos jóvenes vienen de diversas maneras en que crecieron. Pero en estos 3 jóvenes que hemos escogido, vemos que estos 3 jóvenes le echaron ganas, no importando
la situación en que ellos habían estado, no importando la situación de lo que a ellos habían venido, ellos tenían un enfoque y eso era Dios. Ahora, el primer ejemplo que notamos de jóvenes que no dejaron que la gente tuviera en poco su juventud, vemos a Samuel. Primera de Samuel, y quiero notar algo a lo mejor un poquito diferente. No quiero notar específicamente el llamamiento, aunque sabemos que Samuel era un niño. Pero primera de Samuel capítulo 3, sabemos que Samuel, al momento en que ya no necesitaba de mamá, lo llevaron al templo. Mientras él era un niño muy pequeño, lo llevaron al templo, y en el templo creció Samuel. Creció donde estaba el cristianismo, creció donde estaba su pastor, creció donde todo le iba bien en cuanto a Dios. Y notamos que Dios le da una visión a Samuel, y Samuel creciendo, Samuel haciendo las cosas de Dios. Dios viene a él y lo llama Samuel. Lo va a poner como el siguiente juez de Israel. Lo va a poner como el siguiente sacerdote de Israel. Y lo va a poner como uno de los primeros profetas que vemos sobre Israel. Y notamos que en el versículo 15, después de que él le llama y después de que Samuel dice, hey, tu siervo está oyendo, dígame lo que necesito oír. En el versículo 15, para que lo vean, dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y noten, este hombre Elí era el sacerdote, era como si fuera su pastor. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me lo encubras, así te haga Dios y aún te añade, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Algo que quiero notar del ejemplo de Samuel. Samuel, un niño que fue dejado en el templo para crecer en la casa de Dios, aún, y escuchen bien, aún deben de agradecer a Dios que tienen un pastor como tienen. Deben de agradecer a Dios que tienen un pastor que se preocupa por ustedes. Deben de agradecer a Dios que toda esta cuarentena Él ha seguido dando la palabra de Dios. Porque en los tiempos de Samuel había un hombre que estaba sobre las cosas de Dios, que sus hijos andaban en perversión y no les decía nada, y estaba dejando que el pueblo de Israel vagara al pecado. Y cuando llega Samuel a la escena, el llamamiento de Samuel es tomar el lugar del hombre de Dios, porque el hombre de Dios no está cumpliendo el propósito de Dios. Aún así, Samuel no se enfrentó con el pastor. Aún así, Samuel, sabiendo que estaba en el correcto, sabiendo que él iba a reponer el hombre de Dios, sabiendo que él iba a tomar el lugar, sabiendo que Elí estaba dejando fornicación y cualquier otro tipo de lascivia dentro del pueblo de Dios, Samuel aún se abstuvo de estar regañando, se abstuvo de estar levantando su voz, esperó sometido ante el hombre de Dios, hasta que Dios le dio el puesto de ser sacerdote sobre Israel. Es interesante ver que Samuel no tuvo en poco, ni nadie más tuvo en poco la juventud de Samuel. Samuel era un ejemplo a los demás, siguiendo al hombre de Dios, hasta que Dios lo removió y lo puso a Samuel. No vemos eso en las iglesias en que estamos sirviendo hoy día. Vemos a los pastores fuertes, de vez en cuando ves que un hombre cae. Pero miramos a los jóvenes y los jóvenes se enaltecen y dicen, mira, es que si fuera yo, si fueras tú, la iglesia ya se hubiera caído al piso. A lo menos de que Dios te ha puesto el llamado en tu corazón y te ha dicho, hey, alístate. Y los jóvenes que están así, los jóvenes que son así, los jóvenes que se están preparando para el ministerio, nunca van
en contra de la voluntad del hombre de Dios. Saben que están seguros en esa voluntad. Saben que están seguros debajo de su autoridad pastoral. No dejes que gente tenga en poco tu juventud por tu propia rebeldía. Sé obediente a tus papás. Sé obediente a tu pastor. Sé obediente a la palabra de Dios. Y la gente no va a tener en poco tu juventud. Entonces vemos a Samuel, un joven de un hogar cristiano, yendo y sirviendo en el templo de Dios todos los días con el pastor, todos los días con el hombre de Dios. Y vemos que salió bien Samuel. ¿Por qué? Porque se apegó a lo que Dios le había puesto en su corazón, se apegó a la palabra de Dios. Pero segundo, quiero notar, y este me interesa bastante, y lo menciono a Josías por lo mismo que mencioné a Samuel, pero al revés. Josías no tenía los padres que tenía Samuel. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y quiero notar, antes de llegar a Josías, porque todos sabemos quién era Josías, y hemos estado en la iglesia a cualquier tiempo como jóvenes, hemos oído de Josías. Empezó a reinar a los 8 años sobre Israel, fue rey sobre Israel, que hizo las cosas bien ante Dios. Pero quiero ver el papá de Josías. En el capítulo 33, y hermanos, si no me muevo mucho es por las quemaduras. Normalmente soy mucho más animado en mi predicar que esto, pero no quiero abrir llagas viejas. Quiero dejar que sane completamente. Y entonces, si se les hace extraño a los que me conocen, ya saben por qué. Pero el Segunda de Crónicas, capítulo 33 y el versículo 22, noten lo que dice la palabra del papá de Josías. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Verso siguiente. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Este joven Josías, su padre Amón, su padre era malo, hacía todo lo malo, servía a los ídolos, oraba a otros dioses, no quería arrepentirse de su pecado. Y usted dice, no hombre, pastor, si conociera mi situación, ¿estarás como este joven Josías? ¿Será que tu padre no quiere venir a la casa de Dios? ¿Será que tu madre no quiere servir a Dios? ¿Será que tus hermanos están fuera de la voluntad de Dios? Hey, te digo algo, hay un ejemplo para ti. Que nadie tenga en poco tu juventud. Tú dices, pero pastor, si supieras, hey, siempre hay alguien que ha pasado por tus caminos. No estoy teniendo en poco tu batalla. No estoy teniendo en poco tu dificultad. No estoy teniendo en poco lo que estás teniendo que hacer para servir a Dios. Pero sí te digo, hay alguien que ha pasado por ahí. Y en el pasar por ahí tienes que hacer una decisión. O voy a dejar que me tengan en poco, o voy a servir de todo corazón, y aún a una temprana edad voy a dar mi todo para Dios, para que nadie tenga en poco mi juventud. Este Josías no era como su padre. Este Josías no era como su abuelo Manasés. Este Josías, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y reinó 31 años sobre Israel. Hizo que Israel se levantara ante Dios. Hizo que Israel subiera en su estado espiritual. Tú puedes cambiar a todo un país. Uno dice, no hombre, deja que los muchachos sueñen. Yo les animo, sueñen.
Sueñen como Josías, en cambiar todo para, no, hombre, yo quiero ser el presidente, qué bueno. Ojalá y que Dios un día tenga un presidente cristiano sobre lo que es este país. Pero ¿por qué lo quieres hacer? ¿Por qué quieres hacer un doctor? ¿Por qué quieres hacer una enfermera? ¿Por qué quieres hacer las cosas que quieres hacer? Josías llegó al reinado e inmediatamente empezó a cambiar las cosas para el bien. El deseo mayor en nuestro corazón, en que nadie nos tenga en poco, debe de ser porque estamos siendo un ejemplo a los demás, como estos ejemplos bíblicos que vemos. Vemos a Samuel, que era de un hogar cristiano sirviendo a un pastor que todos los días. Vemos a Josías, huérfano, un huérfano que había perdido a un padre malo, que había perdido a un padre idólatra, que había perdido a un padre que no quería servir a Dios, y la manera en que lo perdió fue dramático. Fue horrible lo que le pasó a Josías, pero aún así sirvió a Dios de todo corazón. Como joven, nadie tenga en poco tu juventud, porque eres un ejemplo. No porque estás sentado en una banca, no porque estás haciendo las cosas a medias, no porque eres inmaduro, sino porque en tu vida espiritual le estás echando ganas ante tu Dios. Y luego quiero notar este último ejemplo, y lo suelto ya para la hora de la comida. Pero quiero notar a Esther. Si uno lee el libro de Esther y ve la situación de Esther, ella es escogida para reinar sobre el país de Persia, que hoy día sería Irán. Y cuando ella es escogida, ella es joven, ella es bella, ella el rey la quiere porque está bonita, pero nadie tuvo en poco su juventud, porque ella fue con su consejero espiritual Mardoqueo. Y ellos hablaban, ellos se platicaban todos los días. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Cómo es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? A tal punto que lo que Dios quería para ella le daba temor a hacerlo. Podía perder todo lo que ella había conquistado por medio de su juventud y por medio de su belleza. Pero aún así, cuando vio que todo el pueblo de Dios iba a ser eliminado sobre el país de Persia, sobre el imperio de Persia, y cuando ella vio que el decreto del rey iba a ir en contra del pueblo de Dios, lo primero que Esther hizo, la astucia de esta jovencita fue tanta que cuando el enemigo de Dios, que había establecido estas reglas sobre el pueblo de Israel, que le podían quitar el terreno, que los podían matar, que nadie podía ser juzgado para hacer algo en contra del pueblo de Dios, llega Esther y con su astucia, con su juventud, con su belleza, nadie le podía tener en poco, porque cuando ella terminó con la mente del rey y cuando ella terminó con la mente de Amán, este hombre Amán fue el que era enemigo del pueblo de Dios, fue y se colgó sobre la horca que había hecho por Mardoqueo, el que estaba como líder en la vida de Esther. Imagínese usted, una jovencita contra un hombre de años. ¿Y quién ganó? La que estaba con Dios, la que estaba sirviendo a Dios, la que estaba asegurando que en su ejemplo a los demás, ella estaba pegado a las cosas de Dios y no a los deseos del mundo. Yo me pregunto, en tu situación en que estás como Esther? ¿Estás como Josías? ¿Estás como Samuel? ¿Cómo estás tú? ¿Creciste en la iglesia? ¿Creciste huérfano? ¿Creciste sabiendo que tu padre es malo? ¿Creciste sin padres? ¿Creciste bajo el cuidado de otro familiar? Oh, yo sé que duele. Yo sé que está duro. Pero es interesante que la Biblia tiene algo para ti. No tengas en poco tu propia juventud. Y nadie más lo va a tener tampoco. Si tú seas un ejemplo a los demás van a ver en ti ese ejemplo de pureza. Y van a decir, no lo voy a tener en poco. A este lo voy a usar. Y les digo, hermanos, en nuestro ministerio acá en Las Tablas,
Mi mano derecha es un joven. Mi mano derecha en la iglesia es un joven. Mi director de cantos es un joven. Se llama Anderson. 12 años acaba de cumplir. Y está dirigiendo los cantos en la iglesia. Es el que más entona. Él tiene que dirigirnos los cantos. El que está predicando allá en la comarca acaba de casarse. Era joven cuando empezó a predicar. Tenemos a otro muchacho en la iglesia, se llama Ramón Cibala. Él también le echa tantos ganas que dependemos de él estar en el culto para que la gente se anime. Cuando él no llega al culto, todos están tristes porque no ha llegado Ramón. Tenemos a un muchacho, Seferino Cibala, ahí mismo en la iglesia, 14 años. La última vez que fuimos a la comarca, se paró en la tapa, en el vagón del carro, y le empezó a decir a su familia de Cristo, y les empezó a pasar tratados a cada uno de ellos. Son los jóvenes, los que no mañana pueden manejar la iglesia, los que hoy pueden asegurar que nadie tenga en poco su juventud y pueden llenar la iglesia de gente perdida, pueden dirigir la iglesia bajo la autoridad de su pastor y pueden hacer grandes cosas por Dios, porque no dejaron que otros tuvieran en poco su juventud, porque ellos mismos no tuvieron, porque tú mismo no tuviste en poco tu juventud. Yo te animo, sea un ejemplo a los demás. En tu juventud, sea un ejemplo a los demás de cómo se debe de vivir y contender por la fe que tenemos. Vamos a orar en esta mañana. Amantísimo Padre Celestial, te pido que este mensaje haya sido una bendición a un joven, Señor, que haya cambiado una vida, Señor, que toque corazones de todos los que lo escuchen. Ayudan a los jóvenes de ahí, de Betel, Señor. Ayuda al pastor Giovanni, dele sabiduría, dele fuerza en estos tiempos tan difíciles. Dele fuerza al hermano David, que es como maestro de los jóvenes ahí, Señor, que está liderando a los jovencitos, Señor. Dele sabiduría, dele lo que necesita para la enseñanza. Dios, ayúdales en todo lo que dicen y que hacen, que sea de tu completo agrado. Ayuda a que los jóvenes no tengan en poco su propia juventud, para que otros también así los puedan respetar. Dios, ayúdalos a ellos también en todo lo que dicen y hacen. Dios, te pedimos esto para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén.